Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el curso de Ingeniería de Sistemas por Computadora. En esta ocasión vamos a empezar con la primera parte de nuestra unidad temática número 2 respecto al modelado geométrico de sólidos. La primera parte que viene en nuestro temario respecto al modelado geométrico de sólidos es el manejo de piezas haciendo uso de hojas de cálculo, el manejo paramétrico. Entonces es lo que vamos a empezar a construir ahorita. Para ejemplificar este uso, voy a mostrarles, iré construyendo yo, alineo de este lado, ahí está. Iré construyendo yo este tornillo, cabeza hexagonal. Vamos a generar, o voy a generar ahí una hoja de cálculo asociada a esa pieza. ¿Para qué me va a servir la hoja de cálculo? La hoja de cálculo me servirá para generar todas estas instancias de la misma pieza. ¿Sale? Yo voy a dibujar una pieza base que va a ser el de diámetro nominal 3. Es el que voy a dibujar yo. Y posteriormente con la hoja de cálculo voy a generar el resto de las instancias, el resto de las configuraciones, así les vamos a llamar. Vamos a llamar configuraciones de la misma pieza. Entonces eso es lo que voy a construir yo. Lo vamos a hacer en dos partes, o lo voy a presentar en dos partes el video. Primera parte voy a construir el modelo, voy a empezar a generar la hoja de cálculo. En la segunda parte vamos a ver todas las posibilidades que tenemos de edición dentro de la hoja de cálculo para nuestras piezas, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar dibujando nuestro tornillo. Voy a mi SolidWorks, voy a mostrar en pantalla, ahí está. Ok, voy a reducir más mi imagen para que no estorbe tanto. Es más, eventualmente mejor la voy a apagar para que no estorbe. Ahí está. Bien, entonces tenemos nuestro SolidWorks. Empecé un archivo nuevo, una pieza común y corriente. Entonces voy a empezar a dibujar mi tornillo. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Es muy importante cuando vamos a trabajar este tipo de modelado, de parametrización haciendo uso de hojas de cálculo. Es muy importante que hagamos una muy buena definición de nuestros croquis, y que en medida de lo posible reduzcamos el número de cotas que se tienen que modificar para que se edite la pieza. Es decir, fíjense, yo por ejemplo aquí tengo ciertas cotas básicas, como por ejemplo tengo la distancia entre caras, o tengo la distancia entre vértices de la cara hexagonal, o de la cabeza hexagonal, perdón, del tornillo. No necesito utilizar las dos cotas para generar mi tornillo, la puedo generar con una sola de ellas. Con la pura distancia entre caras puedo generar esa base hexagonal para la cabeza del tornillo. Tengo la altura de la cabeza, tengo la longitud del tornillo, tengo la longitud roscada y tengo el diámetro nominal. Son las características principales que yo voy a tener aquí. Con esas cotas debería ser suficiente para poder guiar todo el diseño en la hoja de cálculo, ¿sale? Y vamos a tratar de en medida de lo posible, minimizar, eficientizar el uso de cotas, usar relaciones entre las cotas para que el modelo esté muy bien restringido, esté bien relacionado entre sus propias dimensiones. Eso nos va a permitir algo muy importante, que será tener un modelo bien definido, que cuando lo vayamos a reconstruir no pierda o no genere el SolidWorks ningún error, no se pierda ninguna característica, ¿sale? Porque cuando ya tengamos la hoja de cálculo, ya inserte su hoja de cálculo y genere yo, o quiera generar las diferentes instancias, lo que va a pasar pues es que naturalmente va a intentar reconstruirse el modelo. Cuando yo le diga muestra la configuración, por ejemplo, tengo este M3 que es el que yo voy a dibujar, y de repente le voy a decir, bueno, ahora muestra el M16. Lo que va a hacer el SolidWorks es que va a leer las dimensiones que están en esa configuración M16 en la hoja de cálculo y las va a sustituir
en las cotas donde corresponde y entonces va a reconstruir el modelo, lo va a rescalar. Entonces, si nuestro modelo no está bien definido, se puede perder la relación entre croquis o entre cotas y puede no reconstruirse y eso sería problemático claramente. Entonces, es por eso que tenemos que hacer una buena definición de croquis, de todos nuestros croquis, buena relación entre las cotas. Tenemos que regresar a lo básico, que es manejar buenas relaciones de croquis y un uso óptimo de nuestras cotas, ¿sale? Entonces, dicho eso, vamos a empezar a hacer el modelado. Yo voy a empezar, en esta ocasión quiero empezar aquí en Top Plane, que sería plano de planta, si lo tienen en español. Voy a generar la base con la herramienta de polígono. El polígono va al centro. Entonces, por ejemplo, lo voy a dibujar yo aquí de inicio así. 6 lados que aparecía ahí en mi polígono. Voy a tomar este punto, ya saben, aprieto control con mi origen, voy a hacer una relación de horizontalidad para que quede alineado. Desde aquí es donde empiezo a hacer una buena definición de mi modelo, desde este primer croquis, porque defino una buena referencia al origen, hago una buena alineación, esa alineación que me va a permitir que esté alineado respecto a los planos de referencia básicos y eso va a tener una buena ventaja al momento de seguir diseñando porque me va a permitir tener buenas referencias ahí de manera inmediata, ¿sale? Ahorita lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el modelado. Voy a darle una dimensión inicial, decíamos que yo quiero trabajar la dimensión de la distancia entre dos caras opuestas, entre dos lados opuestos del hexágono. Regresando aquí a mi PDF, veo que la distancia entre caras es de 5.5 milímetros. Lo voy a trabajar así entonces. Ahí está, un croquis perfectamente definido. Bueno, tampoco era la gran cosa ahorita, ¿no? Un hexágono. Voy a terminar. Voy a hacer una extrusión. Operaciones, una extrusión. ¿Qué voy a trabajar? Pues mi hexágono, es lo único que tengo. Ahí voy a utilizar esta cota que es K, que es la altura de la cabeza. ¿Sale? Y entonces voy a decirle que sea de 2. ¿Vale? 2 milímetros. Ahora, voy a regresarme a hacer algo antes de seguir avanzando. Voy a regresarme a editar el croquis, clic derecho ahí en el Sketch 1. Voy a editar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi cota de 5.5, le doy doble clic para que abra mi pantalla de edición de cota. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta parte? Si ven, aquí tengo el nombre de mi cota. Mi cota se llama D1. Este es el nombre de la cota, pero la cota siempre va a tener una referencia a quién pertenece. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a modificar el nombre de la cota y le vamos a llamar como vendría ahí, distancia entre caras.